estuvimos hablando de un poquito del podcasting, un resumen a grosso modo, ¿verdad? Bien desde arriba. Y esta semana queríamos hablar un poquito más de eso del podcasting, ¿verdad? Y específicamente de la parte de hacer la grabación. Obviamente uno tiene que tener algún invitado si uno va a hacer entrevistas, pero también hay personas que hacen su podcast que es simplemente ellos conversando y hablando. Así que en cualquiera de los dos casos, en la parte de grabación hay muchas formas de hacerlo. La forma que posiblemente está más accesible a todo el mundo es grabar con su propio celular. Los celulares de hoy en día es fácil grabar con ellos y muchos de ellos ya tienen alguna aplicación que sirve para grabar, o si no, hay también muchas aplicaciones gratis para hacer grabaciones. Así que posiblemente esa es la forma más sencilla, ni siquiera utilizando micrófonos, ni siquiera utilizando los headphones, es abrir el celular y buscar la aplicación y empezar a grabar. Obviamente también está la porción de utilizar el headphone, micrófono del celular para estar haciendo la grabación, pero también fuera del celular hay gente que también graba a través de la computadora, que conectan su micrófono o simplemente usan el speaker, ¿verdad? En los micrófonos que tienen la misma computadora, y ahí hacen su grabación. Y esa grabación, ¿verdad? En la computadora, si es ellos hablando solamente, pues la utilizan. Si es entrevistando a una persona, pues utilizan a través de software, ya sea con Skype o Shoutout de Google. Utilizan diferentes tipos de software para hacer la grabación si es una entrevista. Y también está la opción, ¿verdad? Que es la otra que se utiliza mucho, de tener una grabadora digital que ya es, se le conecta algún tipo de micrófono a esa grabadora, y qué tipo de micrófono tú le conectas depende, ¿verdad?, de cuál grabadora digital te compres. Hay algunas que tienen su propio micrófono integrado, que simplemente las prendes y empiezas a grabar. Hay otras que requieren que tú le conectes algún micrófono. Y de esos detalles de qué equipo, especialmente los que nosotros usamos, qué micrófono usamos, qué grabadora digital utilizamos, cuál es nuestro setup típico en nuestras grabaciones, pues de eso le vamos a hablar en el próximo episodio, ¿verdad? Para hacer un poquito en cada uno de ellos de este mes. Es así. Y escucha, lo importante de esto es que tengan contenido que sea beneficioso, que lo que vayan, el tema que vayan a escoger, pues que sirva para un propósito, el que sea, entretenimiento, cultural, histórico, lo que fuera. Y sabemos que siempre van a encontrar personas que van a querer escuchar su contenido. Así que atrévanse, háganlo, porque uno aprende un montón con esto del podcasting, abre la mente a muchas otras perspectivas y a muchas otras formas de vida. Así que siempre nos exhortamos a que lo hagan, porque siempre es interesante hacer este tipo de cosas. Rey, te voy a hacer una pregunta. Dímelo. ¿Qué tú crees que contestaría la gente en Puerto Rico a esta sencilla pregunta? Puerto Rico, ¿estás jodido? Mira, yo creo que... ¿Qué tú crees que te diría la gente? Yo creo que depende de cuál sea el estado mental de cada persona, para decir que sí o que no. La realidad es que Puerto Rico está pasando por unas dificultades grandes, económicas y también políticas. Y entonces el que conteste, el que tenga eso en su mente, pues definitivamente va a decir que no está muy bien, ¿verdad? Pero por otro lado, Puerto Rico es Puerto Rico, ¿verdad? Es un sitio precioso, tremendo, un sentido de familia y de amistad que hay aquí con la gente de Puerto Rico. Así que el que esté en ese estado de mente de compartir con su familia, de sus amistades, con disfrutar de Puerto Rico, quizás te diga que no estamos tan mal, ¿verdad? Pero... Okay. No, tienes toda la razón, y a veces estamos como que wired, alambrados a pensar en eso, en que las cosas están mal, en que todo causa morbo, es lo que tú dices. Entonces, cuando de momento conoces a jóvenes puertorriqueños, como el que van a tener la oportunidad de escuchar en este nuevo episodio, es como que este bálsamo de positivismo y de sentir que en Puerto Rico hay jóvenes con muchísimo talento,
que tienen estos pensamientos poco tradicionales, pero tienen como que este bagaje cultural también que lo han cultivado, viajando por el mundo, haciendo otras cosas, y tienen muchas ideas de superación y de empresarismo en las venas. Eso como que eso ya lo tienen en el ADN de ellos. Y eso de verdad me llena de mucho orgullo, ver este tipo de jóvenes que quieren lograr un cambio en Puerto Rico, que son profesionales, que quieren hacer algo por la sociedad y que donde quiera que ellos estén quieren dejar huellas, fíjate. Y vuelvo y les digo, ese es el caso de este joven puertorriqueño que es arquitecto, que van a estar escuchando el episodio en los próximos minutos. Y a mí me encantó la entrevista con Jordi, se llama Jordi Rodríguez, y es un joven puertorriqueño que ha hecho muchas cosas, tiene muchas historias y nos contó de muchísimas cosas, cómo la arquitectura entra en su vida, nos habló un poquito de su niñez, nos habló un poquito de la historia de la arquitectura, de sus viajes de internado y de intercambio en Europa, y fue una conversación bien amena. Rey, que tú estuviste también conmigo, ¿cómo tú lo sentiste? Sí, no, la entrevista con Jordi fue muy buena y sorprende un poquito, ¿verdad? ¿No? Positivamente la profundidad en el pensamiento, ¿verdad? Sí. Y en el entendimiento de todas estas cosas que nos habló. Sorprende porque es joven, Uh-huh. ¿verdad? Y entonces uno algunas Sí. veces piensa que los jóvenes quizás no han llegado a esa profundidad, ¿verdad? Pues no han tenido tantos años de vida, pero no, han sido bien aprovechados y me gustó mucho, ¿verdad? La entrevista y todo lo que nos contó. Definitivamente. Y quería añadir un datos interesantes en términos de los internados para aquellas personas que estén escuchando nuestro podcast, que sepan que hay muchísimas oportunidades de internado en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Y quería dar unos datos interesantes, bien interesantes relacionados a los internados, para, pues como le digo, para personas que quieran interesarse en esto. Por ejemplo, hay diferentes sites. Si tú te metes hay uno que se llama universia.pr, que tiene muchísimos programas de internado. El site de la UMED, que es el sistema universitario de Ana G. Méndez, también tiene unos links donde directamente te metes a los links de los internados y, por ejemplo, tienes internados legislativos para poder trabajar en el Capitolio, tienes un programa para trabajar en Disney, en Florida, tienes internados congresionales, puedes ir a trabajar en Washington. También hay unos en el Departamento de Estado, escuelas diplomáticas y de relaciones exteriores. Hay un programa que se llama también Fogueo Laboral, donde participan también la mayoría de las universidades en Puerto Rico. Y ahí hay muchísimo. Ahí tienes la banca, ahí tienes farmacéutica, ahí tienes mercadeo, finanzas. Bueno, cualquier cosa que tú puedas pensar que te gusta, que es la pasión que quieras seguir, yo recomiendo que hagas ese research, te metas estos links, verifiques en tu universidad, para que empieces a mirar estas experiencias que son muy enriquecedoras y te vas a dar cuenta cuando escuches la historia de Jordi. Y hoy en día, yo creo que con este pensamiento los quiero dejar, hoy en día la carrera no la gana el primero que se gradúa, la gana el que escoge la profesión que le apasiona y que esa pasión la descubra a tiempo. Y el internado precisamente te permite eso, que tú puedas tener esas experiencias de trabajo antes de graduarte y que lo que tú escojas como tu profesión para el futuro sea lo que en realidad te apasione, te llene de orgullo, te llene de mucha satisfacción. Así que eso era una de las cosas que quería hablarle antes de la entrevista, que sí, pueden acceder a todos esos links. E incluso yo trabajo en una compañía que también soy parte de un comité de internado y conozco también varias universidades y varias compañías que proveen esos programas de internado. Así que nos pueden escribir por Twitter, en direct message, en nuestros correos electrónicos, en el site de nosotros de Desnudar Memorias, y cualquier información que podamos proveerles, se la vamos a dar, porque de verdad que creemos que es una muy buena oportunidad para todos ustedes. Yo tengo aquí un montón de preguntas, Jordi. Cógete una y contéstamela. Vamos a ver. Ay, espérate. Mira a ver qué sale de ahí. ¿Qué dice ahí? Dale. Empezamos con eso. Ok. If you could
remove one word from the dictionary, what would it be? ¿Cuál sería? ¿Cuál palabra tú removerías del diccionario? Tiene que ser una. Dale. Yo tengo un profesor que siempre nos decía que todo y nada te aseguran una mentira. Y yo en mi diccionario siempre he tratado de eliminar las palabras todo y nada. Ok. Para mí no deberían de permitirse en ningún foro porque realmente te aseguran una mentira. Ok. O sea, porque el todo o el nada es como que todo es definitivo. Es definitivo o es y... negro, o es blanco, o es cero, o es uno. Seguro. ¿Y tú no crees en eso? No creo en eso. Porque te aseguran una mentira. Te aseguran una mentira. Oye, qué profundo. Sí. ¿Quién fue ese? Jorge Rigao. Ese ha ¿Quién sido... fue ese? Jorge Rigao es el profesor que yo podría decir que ha sido mi mentor. Y más que todo, por algo parecido a lo que estamos aquí, es una persona que desde que empecé a estudiar, lo que trató siempre fue de alimentar la pasión por la arquitectura. No trata de enseñar mera teoría, sino siempre trata de hacerte entender qué es lo que uno debe amar o odiar. Trata de activar esos sentimientos. Y en este caso es la arquitectura, que es lo que nos enseña. Y es uno de los arquitectos más prominentes que hay ahora mismo en Puerto Rico, historiador, conservacionista. ¿Sigue dando clases? Una figura, sí, seguro. Fue el que fundó la universidad, la Escuela de Arquitectura, la Universidad Politécnica. Se graduó de Cornell en el bachillerato, hizo maestría en Cornell, hizo su segunda maestría en Harvard. Fue candidato a decano de la Escuela de Cornell de Arquitectura en algún momento. Dio clases en la Escuela de San Germán y luego entonces inaugura la Escuela de Arquitectura de la Politécnica. So, es un ícono. Sí, de es la una, arquitectura en Puerto Rico. es Importante para una ti. figura, seguro. Es que es una figura de la arquitectura de Puerto Rico y del Caribe, porque en Santo Domingo y en Cuba también es considerado uno de los mejores historiadores de arquitectura del Caribe. Así que es una persona que es una figura importante. Okay. El conocimiento que tiene no es regalado, ha sido una persona que... ¿Y qué clase te dio en la poli? Fíjate, me dio varias clases. Y mucha gente piensa que eso no es saludable, coger muchas clases con un solo profesor, y menos en arquitectura, que es una profesión de tendencia. Tú puedes tener diferentes tendencias siendo arquitecto. Puedes ser un tipo más moderno, más posmoderno, más historicista, ¿verdad? Más contemporáneo. Entonces siempre hablan de que tú no deberías coger muchas clases con un solo profesor porque te puede encajonar en una forma de pensar. Pero no me arrepiento. La primera clase que yo cogí con él es la historia del espacio arquitectónico, que es la primera clase de arquitectura que uno coge en la Politécnica, por lo menos en mi generación. Y es lo que le llamaban el filtro. Nosotros empezamos la clase 100 y pico de estudiantes y la pasamos 27. Es una clase... Acuérdate que la Poli es una universidad privada, así que si tú pagas, puedes entrar. Y es una de esas clases que va filtrando eso. A diferencia de la UPI, que te filtra el currículo, las notas y el portfolio. Gracias, Rey. Aquí en la Politécnica, la dinámica que han creado es que te van filtrando las clases. Ok, pero el filtro es el profesor. El filtro es la clase, que es difícil, entonces no la pasas y la clase te condiciona otras clases. Entonces si tú no pasas esa clase, te quedaste en primer año. ¿Ves? No pudiste pasar a las clases de segundo año. Y mucha gente termina saliéndose de arquitectura porque se dan cuenta que realmente no es lo que les gusta. Cuando están en esa clase, pues se dan cuenta, mira, esto no es lo mío. Es una clase que te habla del espacio arquitectónico. Y es una de las nociones más difíciles de entender cuando tú comienzas a estudiar arquitectura. Explícame eso. ¿Qué es el espacio arquitectónico? Básicamente, a diferencia de lo que puede pensar la gran mayoría de las personas, el arquitecto diseña un vacío. Y entonces, todo lo que se construye, que es lo que la gente pensaría que es el diseño, todo lo que se construye son herramientas para condicionar ese espacio. ¿Verdad? Vamos a decir, en este cuarto que estamos, el arquitecto pensó primero en el vacío, que era lo que él quería que fuera vacío, porque el ser humano
lo que habita es el espacio vacío. El ser humano no puede atravesar paredes, no puede atravesar puertas cerradas. Así que las paredes, la mesa, el piso, son solamente las herramientas que él está haciendo para enmarcar el espacio. El diseño no es tangible, el diseño no es visible. Y entender esa noción es bien complicado, porque tú llegas a una escuela de arquitectura pensando en que vas a diseñar un edificio y te das cuenta que el edificio solamente es un contenedor de todo lo que diseñaste, que eran los espacios vacíos y cómo los espacios se relacionan entre ellos. Entonces, esa clase va desde lo más básico, habla desde las cavernas, cómo la caverna es la primera arquitectura, no porque se hizo así, sino porque el ser humano encontró un espacio que reaccionaba a lo que ellos necesitaban. Entonces entraron ahí y lo utilizaron como hogar. Y así como entonces el ser humano fue pensando en cuáles eran sus necesidades, fue pensando en lo que iba a necesitar y fue construyendo elementos que fueron enmarcando esos espacios para las diferentes necesidades que tenían o las diferentes razones. Muchas veces la arquitectura terminó siendo un asunto de muestra de poder o de mil cosas, pero en principio siempre fue el diseño del espacio. Y entender esa idea es sumamente complejo. Comenzar a entenderlo, pues posiblemente sí lo puedes hacer primer año, segundo año de universidad, pero entenderlo por completo, yo puedo decir que todavía yo no lo logro entender al 100%, porque todavía el resultado de los diseños que yo hago, cuando lo comparo con el resultado de los diseños de los mejores arquitectos, tú sabes que ellos saben algo que tú no sabes. O sea que todavía no has llegado. No, allá. Y no tengo por qué llegarlo, porque dicen que los mejores arquitectos, o sea, el peak de los arquitectos es posiblemente 70, 80 años. Y es una realidad, y es un fact, y es lo que básicamente se ha estipulado. ¿Y por qué tú crees que es eso? Porque están toda una vida... Es madurez. Acuérdate que en la arquitectura es una expresión creativa, pero no es arte, no es una expresión creativa vacía, porque la tiene que habitar el ser humano. Así que tus sentimientos no lo pueden ser todo. Tú no puedes diseñar y pensar que lo que tú hiciste es tu expresión y que tienen que respetarla, porque realmente hay un ser humano que va a habitar ese espacio, así que tienes que ser responsable, y todo lo que tú estás pensando como diseño tiene que negociar con el ser humano que lo va a habitar. Así que es importante siempre saber quién es el que va a estar ahí, cómo se va a relacionar, en qué momento, bajo qué circunstancias. Y entonces también entra un componente de que los materiales son sumamente importantes, y eso también sigue siendo algo que ya está probado. El ser humano se relaciona con la materia. El ser humano no se siente igual cuando ve madera que cuando ve hormigón. Lo siente más liviano, menos liviano, se siente más abierto, menos abierto. Entonces hay un montón de aspectos técnicos y de exposición a diferentes condiciones que no la vas a tener siendo joven, por más talentoso que sea. Claro, Así que por eso casi siempre se ha dicho que el pic de los arquitectos es 70, 80 años. La mayoría de los arquitectos buenos se retiran diseñando. En Puerto Rico tiene el caso Marvel. O sea, Marvel falleció y el día antes estaba diseñando en su oficina, porque en ese momento es que están todavía, en ese momento así ancianos todavía están creando, sí. Y tú ves, si te quieres internacional, pues puedes ver un Frank Gehry. ¿Quién es Frank Gehry? Frank Gehry tiene el Guggenheim de Bilbao, el edificio bien loco con los techos. No sé si lo has visto, uno de los edificios más icónicos de los últimos años. ¿Qué tiene ese edificio de...? Es lo mismo, es él, cómo él negocia entre el espacio, las condiciones espaciales que quiere, el material, cómo la gente se relaciona con lo que está viendo, cómo entonces los espacios se van hablando entre ellos, porque eso es otro tema de la arquitectura importante. No es cada espacio individual, es lo que se llama la secuencia, ¿verdad? Si un edificio, pues tú tienes una secuencia. Tú quieres que el usuario vaya de aquí a aquí, pero cuando quieres que vaya de aquí a aquí, quieres que tenga una experiencia particular, y posiblemente esa experiencia no es la misma que cuando va a relacionarse con un tercer espacio. Entonces esa relación con el material, el uso de un material innovador en ese momento, que eran unas planchas de titanio, que no era un material usual, sigue siendo
uno de los edificios más caros de la historia por haber usado ese material, pero fue innovador en utilizar un material que... ¿En qué año fue eso? Frank Gehry tiene que ser principio de los 2000. Los 2000, ok. Sí, principio ¿Sabes? Estamos hablando de arquitectura que es moderna. Sí, relativamente contemporánea. Okay. Tú me hablaste en una ocasión de creo que fue un monasterio, un templo que fue seguro, pero... que te voló la cabeza. Sí. ¿Cuál fue eso? Eso es la Tourette. La Tourette fue diseñada por Le Corbusier, pero Le Corbusier es una persona que ya, ¿verdad? Que es de arquitectura ya pasada, lo que se llama la arquitectura moderna. Y Le Corbusier posiblemente es el Michael Jordan de la arquitectura para muchos de nosotros. Incluso yo, mientras estudié en Europa, seguía siendo el Michael Jordan. Así que en Puerto Rico lo era y en España lo es. Así que te das cuenta que es una persona que trascendió. ¿Por qué trascendió? Bueno, por varias razones. Algunas las podemos compartir entre varios arquitectos, que no solamente se reduce a él, y otras pues posiblemente porque él fue el mejor ejemplar de lo que hacía. Y me explico. Le Corbusier entra en la transición entre la arquitectura historicista y la arquitectura moderna. ¿Verdad? Antes, siglo XIX todavía, en el siglo XIX todavía, se pensaba que la arquitectura, aunque fuera con materiales nuevos, ya estaban utilizando acero, ya se estaba sintiendo la industrialización, pero todavía tenían mucho detalle, mucho ornamento, todavía había lenguaje de esta arquitectura histórica en los edificios, porque se entendía que el buen gusto era reflejado con esa arquitectura. Y llega un grupo de arquitectos, estoy siendo bastante general, obviamente esto es una historia mucho más compleja. Entra un grupo de arquitectos a decir, realmente nosotros diseñamos espacios, no hace falta que le pongamos ornamento a esto. No aporta nada que hagamos. Y imagínate una arquitectura que se está haciendo hace más de 3.000 años. Muchísimos años, exacto. ¿Verdad? De 4.000 años, desde los griegos. Desde la caverna. Desde los griegos están haciendo órdenes clásicos. Pues decir que no lo va a utilizar para la gente fue una locura. Cuando empezaron a hacer estas arquitecturas parecían hasta naves espaciales. Y, o sea, que no tenían ningún tipo de estética. No, lo sentían frío, porque obviamente ellos crean lo que se llama la arquitectura y el movimiento internacional. Porque ellos lo que están diciendo es que cada país tiene una arquitectura regional. Ellos dicen, pero ¿por qué? Si el espacio es lo mismo, vamos a hacer una arquitectura. Y ahí es que ellos limpian la arquitectura. Y si tú ves una casa de hoy en día que tiene una forma octogonal con un alerito y todo, eso es lo que ellos se referían. Eso es lo que hace falta. 4 paredes, un techo y se acabó. Y exacto. Y se acabó. Y la complejidad la vamos a hacer en cómo se relacionan los espacios, cómo entra la luz, cómo entra el viento, ¿verdad? Que son cosas que sí el ser humano puede sentir. Siente, palpa. Entonces se crea el movimiento internacional. Estoy tratando de ser lo más... Está interesantísimo lo que me estás hablando. Lo más resumido posible. Entra el movimiento internacional y todos estos arquitectos, otro nombre que siempre se escuchó fue Mies van der Rohe. Entran todos estos arquitectos, crean el movimiento internacional, lo empiezan a enseñar en diferentes escuelas, llega la Bauhaus, que es la escuela, ¿verdad?, singular del movimiento moderno. Llegan diferentes escuelas que empiezan a integrar estas ideas. Llega MoMA, el museo ¿verdad? El museo moderno, el MoMA, que todavía existe, que está en New York. Y así que por diferentes foros ellos empiezan a expresarse y se convierte en la arquitectura trending en algún momento. ¿Sabes que se adoptó? En algún momento sí, en algún momento se convierte en la arquitectura que era la más moderna. Entonces, en esa arquitectura, Le Corbusier fue uno de los mejores. Y para mi gusto, el mejor. Él tenía unos edificios que parecían ser sumamente limpios, pero la complejidad que tenían esos edificios era increíble. El tipo hablaba de planos tras planos, planos transparentes versus planos semiperforados, y todo tenía un sentido. Aquí yo pongo una pared sólida por tal cosa, aquí pongo un quiebrasol por tal cosa, este espacio tiene una curva por tal cosa. De verdad que era bien justificado todo lo que hacía y se convirtió en el mejor arquitecto.
llega... Él estuvo en esa época que solaparon ambas cosas. Él estuvo ahí. Seguro. Sí. Él fue uno de los que primero parecía un loco. Porque fue de los que empezó a hacer arquitectura que parecían casi naves extraterrestres para la gente, porque estaban acostumbrados a ver edificios con una arquitectura que reflejaba los códigos romanos y griegos y lo que vino después, renacentismo y Miguel Ángel y toda la cosa. Claro. ¿Cómo era que él pintaba? Pero eso viene después. Okay. Ocurre la Segunda Guerra Mundial y este tipo, de verdad que por eso yo digo, yo lo admiro mucho porque este tipo empieza a reaccionar sobre la Segunda Guerra Mundial en su arquitectura. Y Le Corbusier se deprime, vamos a decirlo, de forma como arquitecto, como diseñador se deprime, porque entiende que todo el afán que ellos hicieron por acentuar la producción en masa, porque obviamente parte de todo el movimiento moderno tenía que ver con el problema de vivienda. Y ellos estaban hablando que si la arquitectura era una arquitectura más limpia, más sencilla, podías prefabricar y al prefabricar podías resolver problemas de vivienda. Claro, y mucho más rápido. Mucho más rápido. Y de ahí vienen toda la vivienda pública en Puerto Rico, no toda, porque ahorita dije que quería eliminar esa palabra. La gran mayoría de la vivienda pública en Puerto Rico es una reacción a la idea de vivienda pública del movimiento moderno. ¿Verdad? De que ellos dijeron, hay que crear vivienda en masa. Vamos a hacer edificios que sean iguales. Ya viene residencial, vamos a crear lo que se llama condominios, todo. Sí, lo que se llama una tipología que sea eficiente y que funcione para la mayoría de las personas y vamos a producirla en masa. Como ya estaba la industrialización, tenían la oportunidad de producir columnas de acero, diferentes cosas, así que podían. Entonces, Le Corbusier, después de la Segunda Guerra Mundial, volviendo, se deprime con la arquitectura, o por lo menos esta es mi apreciación, se deprime con la arquitectura y empieza a expresar que el afán que ellos hicieron por darle tanta prominencia a la producción en masa fue lo que eliminó tantas vidas en la Segunda Guerra Mundial, porque al mismo tiempo esa idea industrializada ocurrió con las armas de la Segunda Guerra Mundial. Y él entonces dice, toda esta idea que nosotros teníamos de crear en masa lo que ha hecho es deshumanizar el mundo. Claro. Y mira toda la gente que murió por nosotros querer crear las cosas rápido. Claro. Y entonces el tipo que creó el movimiento moderno viene y se convierte en otra cosa totalmente diferente. Y ahí es que viene el convento de la Tourette. Él creó Le Corbusier tiene la Villa Savoy, la unidad de habitación, tiene muchos edificios emblemáticos, pero entonces él empieza a hacer una arquitectura con unos materiales mucho más con mucha más personalidad, hormigones como más robustos, casi como brutalistas. Empieza a crear unos techos gigantes, una forma amorfa. Se empieza a alejar del movimiento que él creó y era el movimiento trending. Él se alejó de ese grupo y todavía ese grupo tiene impacto porque, como te digo, hoy en día la gente asocia la arquitectura buena con las formas limpias y este tipo se alejó de eso y dijo, no, yo necesito hacer algo más expresivo, tengo que ser más consciente con el ser humano, hay que ser mucho más humano, hay que ser más humanista. Y entonces que viene la foto loca de él que pinta desnudo, era pintor también, y entonces sale la foto famosa de él que está pintando así con las nalgas por fuera. Y el tipo es un tipo excéntrico y la mayoría de los arquitectos que han dejado huella lo han sido, porque es parte de ser excéntrico te ayuda a no limitarte a la hora de diseñar. Y que sea diferente. Claro, sí, y ¿verdad? Y no quiero extender mucho más la historia del movimiento moderno, pero realmente Le Corbusier viene de toda esa historia y de esos quiebres. Cambió el mundo una arquitectura moderna y de momento cambió el mundo una arquitectura que podríamos casi decir posmoderna. Y entonces de ahí viene ese edificio yo digo que es de los pocos sitios en mi vida, si no el único, no quisiera decir el único porque ya he tenido la oportunidad de experimentar varios, pero sí el más que yo he llegado y he sentido
sentimientos que no son tradicionales, casi como si fuera una reacción personal con el edificio, calofrío y una cosa bien loca. ¿A ese nivel? Sí, ese nivel. Pero dame un ejemplo, ¿qué viste? ¿Un pasillo? No, una es pared? que no. ¿Es el todo? Es todo, es todo, es lo que el espacio te hace sentir y entonces... ¿Y es que es un monasterio? ¿Qué es eso? Es un monasterio, viven monjes allí, todavía viven. Pero al ser uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura de su tiempo, pues te dan la oportunidad, tiene como un hostal que te quedas en los mismos cuartos de los monjes y toda la cosa. Y está bien nice. Pero, especialmente la iglesia, o sea, la capilla del monasterio, en realidad varios espacios que yo entraba y yo decía, ¿qué es esto que yo siento? Y es todo, es la luz, el sonido, es todo como todo estaba pensado, cómo entraba la luz, cómo era la acústica del sitio, los materiales, los colores. Este tipo de verdad dominaba realmente la mayoría de las facetas, todas las facetas de la arquitectura y lograba cosas sumamente interesantes y adelantadas a su tiempo, posiblemente adelantadas a muchos tiempos que vinieron después. Okay. Le Corbusier en los años 30 estaba haciendo techos verdes y los edificios de él todavía tienen techos verdes. En los 30, En los años 30 estaba haciendo techos verdes. Y todavía existen y funcionan a la perfección. No, por sin eso. problemas de filtraciones, sin problemas de grietas, sin problemas de nada. O sea, que tú puedes pensar que esto de Go Green y de que estamos ahora con el ambiente y toda la cosa, tú puedes pensar que eso es algo de hace, qué sé yo, 15 años atrás, pero lo que me estás hablando es que eso es mucho más viejo todavía. Sí. Acuérdate que tanto ese movimiento como muchos otros eran movimientos que se mantenían aislados a ciertas comunidades que tenían un poquito más de conciencia por la razón que fuera, y cuando llega las redes sociales y las comunicaciones empiezan a ser más accesibles, pues se empiezan a globalizar. Pero hay gente preocupándose por el ambiente de claro, siempre. desde siempre, claro. Pasa es que cuando se globaliza todas las comunicaciones y toda la cosa, pues uno está más expuesto a ver videos de botes botando petróleo, aceite, lo que fuera. o puedes tener más conciencia de lo que realmente está ocurriendo con la capa de ozono, Claro. o cualquier cosa relacionada, y entonces la gente empieza a tener más conciencia. Pero sí es algo que viene ocurriendo hace tiempo, y posiblemente un arquitecto como Le Corbusier, que es tan arquitecto, no estaba pensando a lo mejor en el ambiente, aunque sí posiblemente era una justificación. Posiblemente le estaba pensando en la temperatura del edificio, el mantenimiento del techo, cómo se recoge la agua. Por eso te digo que era un arquitecto que tenía muchas nociones de lo que hoy pudiera ser algo moderno, cuando Sí. en realidad pues hace mucho tiempo Sí. que ya alguien lo estaba pensando. Seguro. Y siempre ha existido esta polémica, ¿verdad, Jordi? De los ingenieros civiles con la arquitectura. Ujú. ¿Dónde mezclan? ¿Cuál tú crees que es la magia donde ambas disciplinas se unen y crean esta cosa maravillosa? Pues realmente, básicamente radica en lo que hablamos al principio. El ingeniero civil lo educan para diseñar lo que se construye. Okay. Y ahí es que viene la negociación. Al arquitecto lo educan a diseñar el vacío, y al ingeniero civil o al estructural o diferente ingeniería lo enseñan a diseñar lo que se construye. Entonces es posiblemente el equipo perfecto. Tú tienes una idea del espacio que quieres, ellos tienen una idea de cómo contenerlo de la forma que tú quieres. Y ahí es que entra posiblemente la combinación perfecta. Okay. Y de ahí es que vienen muchas veces también los conflictos estos de ingenieros versus arquitectos. ¿Sí? ¿No? Porque el arquitecto piensa que el ingeniero no está educado para diseñar espacios, ¿verdad? Y el ingeniero entiende que el arquitecto no está diseñado para diseñar estructuras. Entonces, Claro. en ese Ahí es que viene la afán polémica. de no entender que son dos cosas diferentes, que tienen que definitivamente terminar negociándose como una, pues es que empiezan estos dilemas grandes de no, esto lo puede hacer un arquitecto, esto lo va a hacer un ingeniero, el arquitecto es más caro, el ingeniero es más barato, ¿sabes? En términos del costo de lo que te cuesta el edificio, que siempre se ha hablado de si lo hago con un arquitecto me va a salir el doble,
Ujú. Pues, Ok, ya veo. Cuando estuviste háblame un poquito del internado. Tú estudiaste en la Politécnica y decidiste irte para Europa. de intercambio. De intercambio, fue un intercambio en realidad. Háblame de esa experiencia de intercambio, Jordi. ¿En qué año fue que te fuiste de universidad? ¿Tú estabas en qué año? Yo estaba en 2013 cuando nos fuimos al primer viaje, 2014 cuando nos fuimos al primer viaje a España. Fue un viaje por 14 ciudades y fuimos a dibujar. ¿Cómo te explico? Obviamente, cuando tú estás estudiando arquitectura, tienes que aprender arquitectura y la mejor forma de aprender arquitectura es entendiendo los propios edificios. Y la mejor forma de entender los edificios es aprender a representar las ideas que tiene el edificio. Y eso es bastante complejo y es una disciplina que poca gente domina, que es lo que le llaman le pueden decir los sketches, pero Los realmente, croquisitos, exactamente, sí, pero realmente son dibujos de ideas. Hay pocas personas que logran tener la capacidad de dibujar ideas y no dibujar meramente vistas o todo, porque si no sería una pintura. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de representar ideas. Así que hay un profesor que es sumamente bueno en eso, que se llama José Lorenzo, que casualmente fue socio de Rigao hasta hace poco que se fue para Seattle. Y él, durante muchos años, viajó a muchos estudiantes a diferentes partes del mundo a enseñarles a dibujar ideas de edificios. Y entonces, lógicamente, como en otros países que tienen mucho más tiempo, sabemos que Puerto Rico es un país joven, pues hay mucha más arquitectura de donde aprender a dibujar ideas, ¿verdad? Siendo redundante. Y entonces la primera vez viajamos a España, 14 ciudades de España, y fue un viaje sumamente interesante. El otro año fuimos a Italia y Francia, básicamente con la misma dinámica. Y en 2016, entonces me voy 4 meses a vivir a Madrid, porque tenía todavía todas esas ganas de seguir aprendiendo. Como parte del intercambio. O sea, Otro tú intercambio. fuiste 3 sí, fueron veces. 3 veces. Fueron 3 veces. 3 intercambios que tuviste. Fueron 3 veces. Y esa tercera vez tuve 4 meses en España cogiendo una clase de diseño, pero con un arquitecto que no es muy convencional, que es Federico Soriano, que tiene una idea bastante diferente de aprendizaje y de entendimiento de la arquitectura. Y entonces... ¿A qué tú llamas diferente? Normalmente, pues uno habla de aprender a diseñar edificios o arquitectura bastante real. Y Federico Soriano se mantiene en unas tendencias todavía muy teóricas a la hora de enseñar, porque él diseña edificios y es sumamente bueno en lo que hace. Pero en su pedagogía, él tiene lo que se llama el Atlas de la Arquitectura. Y es unas ideas bien locas de machimbrar y solapar diferentes dibujos, nociones de espacio. Te habla de cómo llega el wifi al espacio, empieza a integrar otras dimensiones que están más crudas en el pensamiento arquitectónico, empieza a tratar de que estén bien presentes a ver qué ocurre. Y entonces posiblemente el resultado no es un proyecto realista en términos constructivos, pero sí es un proyecto bien rico en nociones de movimientos bien contemporáneos. Por ejemplo, mi proyecto con él era repensar la tienda IKEA, como ellos le dicen, la IKEA acá en Puerto Rico con el Spanglish de nosotros, repensarla en un contexto totalmente diferente para el que se diseñó. Y IKEA o IKEA... Explicar a la gente qué es IKEA. IKEA o IKEA, que es la tienda de muebles que en Puerto Rico ya la tenemos. Sí. Si ustedes han ido, realmente es un showroom. Es un showroom. Tú vas a través de los diferentes showrooms, escoges lo que quieres, al final lo escoges. En algunas ocasiones ellos tienen almacenes donde te dan la mercancía al momento, en otras tú das la dirección o lo recoges en la tienda cuando esté disponible. Pero esos edificios de IKEA son hechos por súper buenos arquitectos para que tú vayas por donde ellos quieren que tú vayas y veas las cosas con el orden que ellos quieren que tú las veas
Y es todo una estrategia de mercadeo, de publicidad, y esto está súper pensado. Ok. No es chiste que ellos son una de las potencias en mobiliario en el mundo entero. No es casualidad. Esto está súper pensado. Y todo lo que tú estás viendo y en el orden en que tú lo estás viendo está súper pensado. Rediseñado y diseñado de esa manera. Básicamente en IKEA tú no ves una salida de emergencia a menos que tenga una emergencia. A ese nivel. Ok. Está tan pensado como eso. Y está diseñado en una caja. Por eso es que tú ves que estos edificios son unos edificios stand-alone, unos edificios que son unas cajas que tú las pones donde tú quieras y van a funcionar igual. Y entonces mi proyecto, que lo hice con un compañero español, Alberto, que es un excelente arquitecto y está siendo sumamente exitoso ahora mismo, era repensar todo lo que se hacía en el edificio tradicional de IKEA en un edificio existente en Tailandia, en un contexto sumamente urbanizado, con un montón de carros, personas caminando, un contexto totalmente diferente, un edificio existente, que realmente terminaron siendo 3 edificios, tuvimos que hacer unos puentes, y unas nociones bien contemporáneas, porque estamos hablando de que ahora hasta en Harvard han habido teorías de la arquitectura de IKEA, pues él la está llevando a un contexto totalmente diferente del que se está pensando. Así que él va pensando, yo te digo, no es realista en términos constructivos, pero sí es bien consciente de lo que está ocurriendo. Pero la idea era que tú llevaras ese diseño de IKEA a ese edificio loco allá en Tailandia. Allá en Tailandia, Ese y era que tu funcionara proyecto. igual Y que funcionara igual que el de IKEA. que el de IKEA. Gosh, ¿y cómo tú hiciste eso? Bueno, fue un proceso bien complejo, pero definitivamente es una de las experiencias de aprendizaje más grandes que he tenido. Y más que todo porque estaba compartiendo el proyecto con un compañero español, así que tú estás expuesto a un estudiante que ha estudiado en la mejor universidad en España de arquitectura toda su carrera, y definitivamente tú empiezas a entender las diferencias entre una cosa y otra, no porque sean mejores, sino porque son Es diferentes. Son diferentes, claro. Y, por ejemplo, para nuestra primera presentación yo tenía que hacer un corte, una sección del proyecto, y yo me maté y me amanecí haciendo una sección en proyecto, una sección que en Puerto Rico hubiese sido impresionante, porque yo le metí Photoshop, materiales, todo. Y cuando yo llegué, el chamaco me dijo, yo creo que esto no va a funcionar. La representación no va a decir lo que queremos decir. Y ahí fue que yo dije, wow, Ay, mierda, ¿qué con pasó esto. aquí? O sea, y entonces, Ajá. ok, pues tenía toda la razón. Ese es tu compañero. Sí, mi ese fue tu compañero. Sí. Y tiene toda la razón. Al final no era lo que queríamos representar. Tú dijiste, qué pendejo soy. Sí. Y en Puerto Rico hubiese sido un super dibujo. Claro, ok. Brutal. Pero allá, pues no Pero lo en era. aquel contexto no lo era. No lo era. Realmente no lo era. Ok, qué interesante. Y, Ok. y de ahí ese aprendizaje. Y obviamente tuvimos que meternos en toda la teoría que hay de la arquitectura de IKEA, las tiendas, empezamos a ver catálogos, a entender los mobiliarios, a entender cómo eran los showrooms. Y de ahí, pues, Ok. creamos una idea Y lo idea hiciste, nueva. pero Sí, hicimos una salió- idea nueva salió porque el nosotros proyecto. creamos un showroom donde al mismo tiempo tú veías los muebles en el marco visual del usuario, como normalmente lo estamos viendo, parado. Veías los muebles desde abajo y veías los muebles desde arriba. Creamos como unos mezaní, una arquitectura que abría algunas losas de piso y de techo, y creábamos un showroom que tenía las 3 dimensiones. Veías los muebles desde arriba guindando, desde abajo en un nivel inferior y en el nivel... Parándome en un solo sitio, veías parando- los veías sí, en los 3 niveles. Veías los 3 niveles. Qué cosa más loca. Aquí en Puerto Rico eso no está. No, ¿Sabes? Ese diseño no lo has visto aquí. no, porque es un proyecto. Estos proyectos muchas veces no es porque uno quiere que se construyan, es porque uno quiere profundizar la teoría de lo que se está haciendo. Es la única forma de poder evolucionar. Claro. No todo el proceso evolutivo es tangible, ni es final. Hay todo un proceso teórico y de aprendizaje y de trial and error que tiene que ocurrir, y básicamente esta gente te empuja a eso. Ok. A cambiar las cosas, a pensarlas, a cuestionártelas y a repensarlas de una forma diferente. A lo mejor termina siendo la arquitectura del mañana, o a lo mejor simplemente es un granito de arena en la arquitectura del mañana. Ok.
¿Quién decide eso? Pues no sabemos. En términos de lo que tú eres hoy como arquitecto, Jolie, ¿esos viajes cambiaron tu mente? Sí, definitivamente. ¿Qué causaron en ti esos 3 intercambios? Mira, realmente fueron los que me enamoraron completamente de la arquitectura. Yo soy una persona sumamente romántica en todos los aspectos de mi vida y siempre he dicho que la arquitectura a mí cada día me enamora más. Y esos viajes fueron clave porque nosotros vivimos en un contexto con unas limitaciones económicas que muchas veces nos permiten a construir edificios que sean costo eficientes. Y en España, aunque hay una crisis económica, hay una cultura, y en Italia y en Francia también, hay una cultura bien marcada de arquitectura y de noción de lo importante que es la arquitectura en la ciudad. Así que logré entender muchos aspectos de la arquitectura y cómo beneficia la vida del ser humano que no había logrado entender porque no había tenido la oportunidad de exponerme en edificios en Puerto Rico. Porque los ejemplos son posiblemente mucho menos y tiene que ver también por la cantidad de habitantes, 3 millones versus países que tienen 100 millones de habitantes o una Europa que tiene no sé cuántos cientos millones de habitantes. Pues es lógico que tengan oportunidad de ver muchas más cosas. Y la combinación de muchas épocas en una sola ciudad siempre te ayuda a ver el mundo de otra forma. Nosotros tenemos un Puerto Rico que es bastante joven, la mayoría de la arquitectura es como desde los 30 hasta los 70, es como la mayoría de los edificios que se construyeron en Puerto Rico, así que hay una arquitectura moderna bien marcada y no hay mucha diferencia ni mucha variedad, aunque sí hay arquitectos que han hecho arquitectura impresionante en Puerto Rico y diferentes y edificios emblemáticos, pero el grosso de la arquitectura en Puerto Rico, que son de esos años y vienen casi todos por una inyección económica en diferentes mercados, pues son bastante parecidos versus tú vas a una ciudad donde tú puedes ver un edificio del siglo XVI, un edificio del XVII, un edificio del XVIII, un edificio contemporáneo en una sola cuadra, pues te ayuda a entender muchas cosas que no entiendes a simple vista. Ok, yendo a Puerto Rico, ¿cuáles son esos edificios emblemáticos aquí en Puerto Rico en términos de la arquitectura? ¿Cuáles tú crees que son los más icónicos en Puerto Rico? Eso es bastante relativo. Por lo menos para ti, Gela. Vamos a decirlo así, es bastante relativo porque la arquitectura tiene muchas versiones. Podríamos hablar de arquitectura emblemática por lo que representa en la ciudad, que es un tema que siempre ha sido importante, o puedes hablar de arquitectura emblemática por lo que es como edificio singular, y son dos cosas totalmente diferentes, y me refiero a no sé, hay un edificio por ejemplo, de Toro, de Toro y Ferrer, que para mí es bello, que es el edificio nuevo de estudios generales en la UPR, en Río Piedra, y es un edificio que el lobby que tiene y cómo tú llegas y todo, o sea, su relación con el entorno es una relación bien interesante. Es un edificio sumamente nuevo, podríamos decir, y de verdad que en aspectos arquitectónicos y espaciales, para mí es, o sea, un edificio excepcional. O podrías tener un edificio como la Casa de la Persiana de Jorge Rigao, que es un edificio con mucha materialidad y con una complejidad en cómo tú te mueves en la misma casa, pero una casa no tiene por qué relacionarse con la ciudad, es para la familia que lo está viviendo, así que ella en su entorno es un edificio brutal, ¿verdad? Para usar una palabra de mi época, de mi generación, y el edificio de Toro posiblemente es un edificio que funciona bien por donde está localizado, porque es una institución educativa y la forma en que maneja el lobby, cómo los estudiantes pueden relacionarse con el edificio, pues es lo que lo hace excepcional. Así que depende cómo lo veas. Eso es un tema que podríamos tener día y noche, porque podríamos traducirlo a muchas facetas. Y posiblemente le pregunto a otro arquitecto y me sí, puede dar sí. otro nombre en términos de edificio. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Y mucha gente, acuérdate que también yo estoy hablando de mi forma de ver la arquitectura.
pero hay gente que tiene una forma totalmente de ver la arquitectura de una forma totalmente diferente y sigue siendo válido. Y en algunos casos va a ser hasta más válido que el mío. Así que podemos estar hablando que hay personas que aprecian lo innovador que puede ser un arquitecto a la hora de exponerse a materiales nuevos o a la tecnología. Hay muchos arquitectos que el tema de la tecnología es importantísimo. Y a lo mejor yo no estoy ahora mismo dándole valor a esos los ejemplos que te estoy dando. Así que posiblemente un arquitecto que esté más relacionado a ese tema de tecnología, pues sí te podría decir otros ejemplos que yo no te estoy diciendo. Okay. Me hablaste de cómo te enriqueció. Rey, tú estás muy callado. Rey está ahí como que... Aquí, ¿qué es esto? Esto y es una pena que no podamos... ¿Qué estoy viendo aquí? Esto es, Yoli, ¿qué estoy viendo aquí? esta es la Explícame. revista. ¿Qué es esto? Esta es la revista, la última revista del año 2014 que sacó la Universidad Politécnica. Es la última revista que sacaron de la Escuela de Arquitectura. Rey, retrátala que eso va para Instagram, Jordi. Es la última revista que sacaron de la Escuela de Arquitectura. Esta es, entendemos que la mano de Jaime Suárez, si no me equivoco. Jaime Suárez fue uno de mis profesores, ceramista de los mejores del Caribe, de los mejores del mundo, vamos a decirlo así. Fue el que hizo el tótem y es un artista reconocido mundialmente. ¿El que lo hizo o el que lo diseñó? El que hizo el tótem. Okay. Lo diseñó y lo construyó. Y lo construyó. Sí. Porque es un ceramista, arquitecto, pero realmente es un ceramista. Okay. Y esto es 2 páginas del viaje primero que hice a España, el que visitamos las 14 ciudades, y puedes ver un poco de los dibujos que producíamos en esos viajes. Estos dibujos, tengo que admitir que son de estudiantes que ya estaban en 4º y 5º año, que eran estudiantes que ya llevaban más tiempo en la Escuela de Arquitectura. Nosotros estábamos terminando nuestro 2º año, así que todavía estábamos bastante cruditos. Okay. Pero esto es Granada, esto es Granada edificio. también, la Caixa de Granada. Es un edificio de un banco. Los Caixas son bancos de España y este del de Granada. Okay. Un edificio ¿Y bien... esta revista la sacan anual? Como No, la sacan, entiendo que cada 4 años. Cada 4 Debe años. venir Con ahora los viajes, la los nueva, intercambios sí. y toda la cosa. Con todo, tiene proyectos de tesis, diferentes Qué interesante. cosas. Entonces, ¿ves? Aquí se ven los dibujos, este es el grupo de nosotros, por aquí tengo que estar yo. Tú tienes que estar por ahí a un lado. Mírame aquí abrazando al que era el partner mío Mira, pues. en ese tiempo. Ahí está Jordi. Este es Cristian Gallosa, todavía sigue siendo uno de mis mejores amigos. Muy bien. Y hacemos muchas cosas. En el junte. Esto es ese un viaje junte. que hicieron y este es entonces cuando fuimos a Italia. Esta es una de mis páginas favoritas. Mira, esta es la capilla ¿Qué trata eso? Está bien interesante también. del monasterio que estábamos hablando. Y la foto realmente no le hace justicia, pero sí lo es. Y son buenos recuerdos. ¿Qué era esto, Jordi? Eso es en Francia, esa es la galería famosa de Francia, que es uno de los mall, equivalente a un shopping mall más famoso que existe, que llega a 3 avenidas, a 3 plazas principales. Es como una, ¿verdad? Tiene 3 naves y las 3 naves conectan. Se me olvida el nombre ahora mismo. ¿Estas son las tiendas? Pero es lo que le llaman una galería. Sí, las tiendas están abajo. Rey, esto no se parece a plaza. ¿Verdad que no? No se parece. No, y esto está metido en el medio de la ciudad. Mira, ve. Tú vas caminando y tú puedes cruzar. A lo mejor el shortcut para moverte de un lugar a otro es pasar entre medio ellos le llaman galería. Okay. En Europa. Interesante. ¿Sabes qué? Es tan enriquecedor y es tan diferente esta Exacto. cultura Sí, europea acá exacto. a la cultura Sí, más que todo porque de las Américas. te das cuenta que muchas de las cosas que tú dabas por sentado y que tú entendías que eran verdades absolutas son un resultado de un proceso cultural, sociocultural, de una islita que es sumamente pequeña en el mundo en el que vivimos. Así que la gran mayoría de las cosas que nosotros pensamos que son bien, que están bien o que están mal, en algún otro país del mundo puede empezar lo contrario y posiblemente tienen hasta más justificaciones de por qué pensar lo contrario. Eso es correcto. Así que es importante, te enseña un poco a valorar la diversidad, la diferencia y entender los contextos, porque en Puerto Rico se piensa de una forma por algo específico. Contexto, historia, los españoles, los gringos, el cambio, todo tiene una razón de ser. No es que tenemos un capricho de pensar así, no, es que
Vino por algo. Vino un proceso. Pero esta página para mí siempre ha sido una de mis favoritas porque los 4 dibujos que están aquí, ya yo estaba en tercer año, son míos. Este es el convento por afuera, el convento, el monasterio de la Tourette por afuera. Esos 4 dibujos son míos. Estos son análisis de la Tourette por adentro, ¿ves? Con los techos verdes, la capilla. ¿Ves? Aquí un poco pueden entender que estamos hablando de una idea. No es el edificio per se, que si la puerta, cómo se mueve. La puerta cuando abre crea una cruz con un elemento de luz que hay atrás. Las ideas del edificio que tú no ves a simple vista y cómo las vas reflejando en un solo dibujo. Ideas de composición, de fachada, en la caja del edificio, la fachada simplemente está por afuera, los niveles. Por eso te digo que nos enseñan a representar ideas y no edificios per se. Pero esto es casi espiritual. Pero siempre nos divertimos con las vistas, lo que le llamamos las vistas, que sí son dibujos como más artísticos, vamos a decirlo, del edificio, porque también es importante entender eso, porque al final el edificio tú te encuentras con él de una forma parecida a esta. Pasa que para poder llegar a esto necesitas entender la idea cómo se logró. Y esta página, ¿verdad? Para mí pues siempre va a ser importante por esa razón. Muy bien. Y aquí hay otras cositas que podemos tocar base después, pero interesante, son... Yoli, que tú estás en esa revista y fuiste parte de esos intercambios y te ha enriquecido muchísimo como ser humano y como arquitecto que eres ahora. Háblame un poquito, en términos de ese intercambio, lo tuviste ya de cuando fuiste estudiante. Luego cuando comienzas a trabajar, comenzaste en un internado acá en Puerto Rico. Háblame un poquito de esta interacción, de esto que sentiste, o háblame de esta experiencia del internado cuando trabajaste aquí en Puerto Rico. Obviamente, o tradicionalmente, el estudiante de arquitectura piensa que va a diseñar toda la vida, porque nosotros nos educan para diseñar. Hay escuelas que son más constructivas, hay escuelas que son más artísticas, hay escuelas que son más teóricas, hay diferentes formas de enseñar arquitectura, pero por lo general el arquitecto entiende que va a ser un diseñador porque es para lo que nos educan. Cuando yo estoy terminando mi carrera, me llega una preocupación de que yo entendía que no estaba muy consciente de la parte administrativa y constructiva de los edificios. Sabía diseñar, me había ido relativamente bien en ese aspecto de diseño. Siempre fui, pues me fue bien. Siempre tuve algunos diseños donde tuve que amanecerme más que otros, pero al final me iba bien. Pero ocurrió esta pelea conmigo mismo de que sentía que tenía un vacío en la parte real de cómo el edificio iba a terminar de construirse. Y entre los diferentes internados que solicito, pues solicito con esa misma idea. Era una oficina de gerencia de proyectos y yo dije, es una buena herramienta para empezar a entender la otra parte que no nos enseñan al 100% en la escuela. No las mencionan, no las advierten, ¿verdad? Nos dicen, cuando vayas al fil es totalmente diferente. No lo advierten mucho, vamos a decirlo así. Pero entenderlo, pues no. Posiblemente es que no hay mucho tiempo para eso, porque la arquitectura tiene tanta cosa que enseñar que hablar de gerencia de proyectos es una disciplina diferente. O de construcción, o son disciplinas diferentes. Así que por eso es que también existen las maestrías, para que tú puedas enfocarte en qué aspecto de la arquitectura es el más que tú entiendes que tú encajas o en el que quieres enfocarte. Y me aceptan en el internado en el municipio de San Juan con la oficina con la oficina de planificación, que era un internado bastante interesante, y me aceptan. El municipio de San Juan estaba ahí como medio en crisis, el revolú, y los chavos, y para adelante y para atrás, y me llamaban y no me llamaban, y estaban un poquito desorganizados, y era entendible porque estaban en un proceso de cambio, y un proceso que yo sé que era complejo para ellos. Y entonces, en una conversación que tengo con Rigao, que fue el profesor que mencioné,
le traigo lo que está ocurriendo y me dice, yo creo que debes irte para el desarrollo, porque vas a ver un mundo totalmente diferente al que estás acostumbrado y vas a entender qué es lo que quieres hacer realmente. Y yo digo, pues si me lo está diciendo el que sabe, pues yo me voy para allá. Y, ¿verdad? Sin pensarlo mucho, acepté, voy para el desarrollo, me motivo más, tengo las entrevistas, tengo todo. Y Vanessa está bastante consciente de esto, pero no me aceptan de primera instancia. Así que otra vez como que me reactivo con el del municipio y todo, pero pues llega una llamada varias semanas después a decirme que sí, que había habido una baja en los seleccionados y que entonces iba a ser parte del grupo de estudiantes. Comienzo con el internado de... Entro al proyecto del Popular Center. Espérate, gente, esa Vanessa soy yo, ¿ok? Para que la gente lo sepa. Él está hablando de mí. Vanessa me entrevistó y no me escogió. Así que... al medio, Vanessa, al esa medio. espina la tiene Jordi. Y sí, fue cierto. Esa espina está, pero fue la mejor decisión que tomamos en aquel momento cuando entraste. Yo dile que la gente se equivoca. Sí, no, oye, yo estoy malamente. Yo estoy consciente que hay una resistencia grande en aceptar a un arquitecto en una firma que es principalmente de ingenieros. Así que fue un proceso un poco más, ¿verdad? Con unas curvas que normalmente uno no pensaría que hubiese tenido que tomar. Pero gracias a Dios ha sido totalmente gratificante. Con nosotros, eso es así. Y entró en un proyecto que también fue otra bendición porque es un proyecto sin precedentes en Puerto Rico, era un Van Hub, un proyecto de muchos millones de dólares, un proyecto con una arquitectura que en Puerto Rico no es normal. Me refiero al gran techo verde, a un puente que cruza una de las avenidas principales simplemente para conectar dos áreas, unos espacios públicos que normalmente la empresa privada no se preocupa por hacer. Así que es un proyecto bien interesante, con muchas cualidades, y tuve la oportunidad de ayudar en la parte de la inspección, que gracias a Dios pues también tuve esa oportunidad porque la inspección pues me ayudó a entrar en los aspectos técnicos y qué es lo importante y cómo comparar entre lo que debe ser y lo que hay y cuáles son los parámetros para entender si algo está bien hecho. Y aunque a lo mejor todos los días te encuentras con materiales diferentes, la forma en que te relacionas con ellos y cómo tú los vas evaluando, pues sí se parece. La disciplina de inspeccionar es bastante straightforward. Lógicamente tienes que ir entendiendo los aspectos técnicos de cada material o de cada producto para poder hacerlo con mayor responsabilidad. Pero entro ahí, tengo una experiencia que es posiblemente mágica, aunque mucho más realista. Empiezo a entender cómo se construye un edificio de 40 millones de dólares, que era algo que no había tenido la oportunidad de entender ni de estar cerca de entender. Los aspectos, las reuniones, qué tan complejo es tomar una decisión en un proyecto como este. Es el arquitecto el que la toma, es el contratista, es el gerente, es el cliente, quién tiene la culpa cuando algo sale mal, cómo lo decide. ¿Cuántas cosas tienes que tener en consideración antes de instalar cualquier parte del proyecto? ¿Es el submittal? ¿Es que estaba ready lo que iba antes? ¿Es que si está en el schedule en ese momento? ¿Que si está en presupuesto? ¿Que si no cuesta? ¿Que si cuesta? ¿Que si cotizaste los tornillos? ¿Que si...? O sea, todos esos aspectos de cómo el edificio se construye, pues tengo la oportunidad de... Que nada de eso está en los libros, ¿verdad? Que nada de eso está en los libros, definitivamente, y menos en los libros de arquitectura. Vamos a decirlo porque... la arquitectura principalmente es una cuestión de diseño y de entendimiento del ser humano y que necesita el ser humano para estar bien en términos de espacio y de verdad que ha sido una experiencia que me ha hecho crecer grandemente, y la intención siempre fue que si en algún momento me tocaba ser diseñador, yo quería ser un diseñador consciente y responsable, y lógicamente entendiendo los otros personajes que van a estar después de que uno suelta el rollo de planos ahí en la mesa. Exactamente. Es la mejor forma de uno poder ser responsable a la hora de tomar decisiones de esa índole. Y sí, Tu forma de diseñar
cambió después de esa experiencia? ¿Se No. modificó en algo? Sí, definitivamente sí. Y no sé si para bien. Pero sí. Normalmente, y por lo menos en los últimos proyectos que yo hice en mi carrera universitaria, incluyendo la tesis, eran proyectos que iban mucho con el sitio. Por ejemplo, mi proyecto de tesis era un proyecto que se construyó en la muralla y yo tenía unos hormigones bien robustos, con unos techos gordos, ¿verdad? Bien macizos, unos techos bien macizos. Me relacionaba mucho con el espacio público, ni siquiera utilizaba aire acondicionado, era ventilación natural. Y no veías un edificio contemporáneo, vamos a decirlo de esa forma. Lógicamente, cuando me ha tocado colaborar ahora en diseños post internado, y tengo que admitir que el producto ha sido un poco más contemporáneo, materiales más livianos, pensando un poco en coste eficiencia, pensando un poco en facilidad de conseguir los materiales, pero casualmente he tenido este dilema conmigo mismo antes de acostarme, que es algo que ocurre mucho. Y yo entiendo que es una etapa, porque todavía la escala de los proyectos en los que yo he colaborado no es una escala que me permita tener tanta inherencia como para decir, va a costar más, pero lo quiero así. Todavía han sido proyectos donde estoy velando mucho los intereses del cliente y el cliente tiene un presupuesto limitado y yo como diseñador posiblemente no represento mucho a mis 25 años y con la calle llena de arquitectos con experiencia. Así que la dinámica es una más de aprendizaje de nosotros jóvenes de cuál es la relación entre diseñar y construir y el contratista y todo, y respondiendo a una necesidad y a un gusto de un cliente, donde yo entiendo que con el tiempo mi criterio, mi experiencia y mi valoración de la arquitectura va a tener posiblemente más presencia y va a ser más visible en los edificios que yo haga. Pero no creo que sea un dilema muy agudo para ti, porque la verdad es que al tú estar consciente de que es así, pues tú puedes escoger, como estás diciendo ahora mismo, dependiendo del tipo de proyecto, de la envergadura o, ¿verdad?, la libertad que tú tengas en el diseño, de seguro vas a ir a regresar a esta mente creativa de que más allá de los materiales y la forma de construir vas a estar en el espacio arquitectónico que estás hablando. Tiene que ver mucho también con que actualmente estas colaboraciones que yo he hecho en la parte de diseño las hago fin de semana y noche, y son unos procesos de diseño bien rápidos. Yo me dedico a hacer la gerencia de proyectos, y esta versión de Jordi hoy en día se refleja en un tiempo bien limitado, así que para nosotros es bien importante tomar decisiones bien seguras a la hora de instalación de materiales, de conseguirlos, obviamente sin sacrificar el producto final. Lo que me refiero es que no es lo mismo tú conseguir un material bueno, de calidad, pero que lo puedes comprar, instalar de una forma fácil, a complejizar el diseño con instalaciones donde tú vas a tener que ser el que piense cómo se va a hacer, cómo se va a construir, cómo se va a ensamblar. Eso requiere tiempo, eso requiere pensamiento. Entonces, actualmente no tenemos el tiempo para ese tipo de arquitectura. Y casualmente los clientes que tenemos posiblemente responden más a una arquitectura con el look de lo que estamos haciendo. Claro, más pragmática. Así que, ¿sabes? No, okay. Así que es una etapa, por eso yo lo digo, es una etapa. Pero es interesante porque si no hubieses tenido la oportunidad de trabajar en el internado y en estos intercambios, obviamente posiblemente te quedaba solamente la teoría y no veías entonces esta seguro. diferencia y este cambio de pensamiento en términos de
del diseño que tú vas a hacer ahora Seguro. siendo arquitecto. So, en esos términos lo que estoy escuchando es, tú le estás viendo valor, y lo que quiero preguntarte es a las personas que nos están escuchando, que sean chamacos, que sean jóvenes como tú, que están en la universidad o que están saliendo de la universidad, ¿recomiendas internados e intercambios para su vida profesional? Sí, definitivamente. Y yo me tardé, porque yo hice mi internado junio y julio después de terminar mi tesis. Yo me gradué en julio, yo hice prácticamente mi internado después de terminar mi carrera. Y hubiese querido hacer internados antes, y tuve siempre la inquietud y la intriga de hacerlo. Lo que pasa es que trabajaba y no me lo permitía. Y el último año dije, tengo que hacerlo. Realmente la motivación principal de un estudiante a hacer un internado es que quieres graduarte con algo en el resumen. Quieres graduarte y poder decirle al que te va a contratar que tienes un poco de experiencia, porque realmente hay chamacos que han hecho 3 internados, 4 internados, y a la hora del patrono ver eso va a ser favorable. Pesa. Y tiene toda la lógica del mundo. Eso pesa en el Tiene toda la lógica del mundo. Tú coger un chamaco nuevo, sin experiencia, y querer darle un sueldo es una apuesta. Versus que si tienes un chamaco que ha tenido la experiencia, pues poco como que te asegura. Claro. Obviamente no te asegura nada. Puedes tener un tipo que lleva 40 años trabajando y no necesariamente tiene que ser un buen empleado. Puedes tener un chamaco nuevo y que da la milla extra, y realmente pues... O sea, eso es bien relativo, pero es lógico pensar de esa forma. No, y tienes ese bagaje, tienes esa experiencia que te va a ayudar cuando entres con este patrono. Exacto. A que ya tienes la experiencia, ya bregaste con la gente, ya sabes trabajar con ellos, y tienes como que esta perspectiva porque ya la tuviste. Y para uno como estudiante es la mejor forma de entender qué es lo que quieres hacer. Porque la universidad no te enseña lo que tienes que ser cuando te gradúes. La universidad te enseña formas de pensar y de resolver problemas en escenarios particulares. Al mecánico le enseña a resolver problemas de ingeniería mecánica, al ingeniero le enseña a resolver problemas de ingeniería civil, ¿verdad? Al de civil, y al arquitecto le enseña a resolver problemas de arquitectura. Pero todas esas disciplinas de resolver problemas tú las puedes traducir a otras cosas. Tú puedes ser un gran panadero poniendo en práctica lo que aprendiste como arquitecto, ¿verdad? Tú creas un concepto, creas una idea, haces el research, piensas en el producto final. O sea, hay lo más importante a la hora de estudiar, y yo siempre lo he visto así, es la disciplina que uno adquiere. Cómo uno se enfrenta a los problemas particulares de esa disciplina. Y eso es traducible a otros aspectos. Por eso uno ve que hay personas que estudian medicina y terminan siendo excelentes chefs, pero posiblemente la carrera de medicina tiene que ver un 90% con lo buen chef que son. Porque no hubiesen sido el chef que son si no hubiesen tenido la experiencia de tener que organizarse, de tener que ser responsable, de tener que ver el ser humano de una forma particular. Y al tener toda esa experiencia es que él puede ser el chef increíble que es. Eso puede venir de cualquier cosa. Yo te digo que no necesariamente porque uno estudia arquitectura es que tiene que ser un gran arquitecto. Puede ser un gran cualquier cosa. Pero con los internados te vas a dar cuenta si realmente es lo que tú quieres hacer o si realmente quieres experimentar otra faceta. Está ese el de hornos de panes, que es el abogado que ahora está haciendo pan. El amor es el mejor pan. Y el pan, pues posiblemente la escuela de Derecho le enseñó muchísimo a lo que está haciendo. Porque es que te enseña a relacionarte con cierta problemática y a resolverlo. Y él lo resuelve ahora haciendo pan. Y es muy exitoso haciendo pan. Exitoso. Exactamente. ¿Cuándo tú supiste que querías ser arquitecto? No sé si es que lo supe siempre y no lo sabía, o si nunca lo supe y caí de casualidad. Porque, ¿verdad? Y un poco haciendo el trasfondo, mi madre es CPA y mi padre es economista. Así que en mi casa lo que se habla es de números, de leyes, de
Eso es lo que yo desayunaba escuchando a mi papá, que un economista estudió en la UPI, pero él estudió en el departamento de humanidades. Tú sabes que tú puedes estudiar o en humanidades o en contabilidad, estos aspectos económicos. Y mi madre estudió en contabilidad y mi papá estudió así que tienen estas cosas de que mi papá siempre trae el tema político y toda la cosa, y mi mamá habla, no me suma, no me resta. 1 más 1 es 2. Tráeme otro. Se acabó. Tráeme otro que no me resta. Ajá. Así que siempre tuve y siempre fui muy bueno en matemáticas. Así que siempre fui, mi mejor clase siempre fue matemáticas. Yo llego al colegio de Diané en noveno, me encantaban los deportes, hago deporte, entro al equipo de baloncesto, entro al equipo de soccer, estoy en competencias de matemáticas, pero empiezo en un club que se llama el Club de Oratoria. Y básicamente empecé a hacer teatro en ese club. Y empiezo a tener una interacción que ha sido trascendental en mi vida con las artes. Empecé a hacer teatro, empecé a leer poesía, empecé a leer teatro puertorriqueño, teatro de Latinoamérica. Y empecé a tener como otra dinámica. Yo era un guilladito de Bayamón que jugaba baloncesto, siempre con el cerquillo y toda la cosa, y empiezo entonces como a ver otra faceta, empiezo a entender literatura, y definitivamente pues es una herramienta que me abrió los ojos de muchas maneras. Y lo traigo porque la arquitectura tiene mucho de eso, la arquitectura tiene mucho de negociar entre el arte y la ingeniería. Así que yo venía de los números y el arte y todo eso empieza a relacionarse. Y mis papás, posiblemente porque vienen de unos escenarios bien humildes y gracias a Dios fueron sumamente exitosos, siempre trajeron su tendencia de que viajar era más importante que tener una casa cara o tener un carro caro. Así que desde pequeño viajaba mucho, tuve la oportunidad, qué sé yo, cuando yo entré a la universidad, yo había viajado Latinoamérica, Costa Rica, Argentina, había ido a Egipto, había ido a España, había ido a Italia, había ido a Francia, había ido a Croacia, había visitado muchos sitios, así que había visto muchas cosas que a lo mejor no entendía, pero las había visto. Y cuando me graduó de high school, ¿verdad? Jugaba baloncesto, hacía teatro, tenía como muchas cosas encima y me encantaban las matemáticas, tenía muchas cosas encima sin saber bien lo que quería. Cuando me graduó de la high school, solicito a varias universidades en Estados Unidos, solicito mi primera opción en Puerto Rico. Tú sabes que tú cuando vas a la universidad lo haces como por opciones. Tienes primera opción, segunda opción y tercera opción. La primera fue la UPI, Río Piedra. La primera fue Mayagüez en Ingeniería Civil. La segunda fue la UPI en Economía, creo que era Contabilidad o algo relacionado a Economía. Y la tercera era Arquitectura en la UPI. Solicité a varias universidades en Estados Unidos. Me escogen en Penn State para estudiar Business. Y yo pensaba que era una buena opción. Hacemos todo, consigo mi dormitorio, voy a todas las reuniones iniciales, tenía hasta roommate, que era un chamaco que había conocido aquí en Puerto Rico, que también lo escogieron en el mismo campus. Y en julio, deniego civil, que me aceptaron, deniego lo que sea, eran business o contabilidad, y no me escogen en arquitectura en la UPI. Pero, varias razones. La UPI coge como 27 tipos nada más al año así que tienes que tener las notas, tienes que tener. Y ya me habían advertido dos cosas. Es bueno conocer a alguien allí. La pala. Y no era el caso, ¿verdad? Y ponerlo de tercera opción era un no. O lo pones de primera y te matas con las versiones, con los méritos que tengas, o posiblemente si la pones de segunda, pero como era algo que me interesaba, la arquitectura, y te digo, me interesaba porque había visto muchas cosas, sin entender mucho, pues lo puse. Pero nunca quise poner arquitectura antes que civil, porque si no me cogen, voy a poner civil tercero, entonces me voy a cortar las patas con civil, así que siempre ponía civil primero, pensando que tenía más oportunidad, y gracias a Dios pues me aceptaron en civil, aunque no terminé estudiando civil.
deniego civil, deniego el otro, no me cogieron en arquitectura en la UP y pues la opción era Penn State. Y en julio yo le digo a mi señora madre que no me quiero ir para Penn State, que no quiero estudiar business, no me quiero ir. No sé, puede ser la novia, puede ser no sé qué era, pero No te quieres ir de aquí. hoy en día yo digo, está bien loco porque a mí me encantaba el jangueo, me encantaba el party. Penn State es un super campus, super lindo. Era como, yo me pongo a pensar cómo yo decidí no irme allá. Y no sé cómo, pero fue lo que decidí. Y mi madre me dice, donde único te van a coger en julio es en la poli. Así que yo, pues está bien, vámonos para la poli. Yo le digo, pues si vamos para la poli, yo voy a estudiar arquitectura. Y en ese verano, yo siempre he sido medio viajoso. Y siempre he tendido a pensar y a filosofar mucho conmigo mismo. En ese verano, donde yo decido no irme a Penn State, yo había creado como unas ideas y había hasta escrito unas cosas relacionadas a la arquitectura y a cómo en los países que yo había viajado, la arquitectura era la única historia que yo lograba entender. ¿Por qué? Porque la historia, yo decía que la historia se reescribía y se repensaba, y el edificio era la única cosa que cuando tú ibas a Egipto, las pirámides estaban ahí, es lo que es. Ibas a Roma, el edificio es lo que está ahí, es lo que es. Así que yo empezaba a hacer como una analogía de la arquitectura como el referente principal de la historia El país, global. de cada país o lo que fuera. Exacto. Y de ahí me empecé a interesar más la arquitectura. Y entonces en la poli me estudio arquitectura y termino estudiando. Y no me arrepiento jamás en la vida. No, eso es lo que te apasiona. Eso es lo que le brillan los ojos a Jordi. Sí. Llevamos 2 horas hablando aquí, yo creo que casi 2 horas, 1 hora. Y definitivamente es lo que te apasiona, definitivamente. Y precisamente esta mañana estuve con los muchachos del internado de este año. Y para mí, abundando un poco de lo que estás hablando, Jordi, para mí todo universitario, toda persona que se está graduando de la universidad debe ser parte de un internado. Para mí eso es clave hoy en día, esta cuestión de que hace 15 años o 20 años la idea era, ya no me tengo que graduar, me tengo que graduar. Yo entiendo lo mismo. No, hoy en Antes día había mucho trabajo. Exacto. Y ahora es mucho más competitivo y es importante uno estar, Exacto. no tanto por la experiencia, que es una de las razones principales, sino también para que vayas entendiendo lo que te gusta. Exacto. Y sepas dónde vas a gastar tu energía a la hora de Claro. de ese crecimiento laboral. Y entiendas que lo que está en los libros no es lo que te vas a enfrentar en el día a día del trabajo. Tiene que ver mucho con comunicación, tiene que ver mucho con soft skills, tiene que ver mucho con negociaciones, y son cosas que no están en los libros, Así que yo siempre he pensado, y yo soy producto de, no se llamaba internado, se llamaba co-op cuando yo estaba en Mayagüez. Y yo estuve un año, un semestre, yo estuve en co-op en una farmacéutica, porque es lo mismo, yo estaba casi por graduarme, yo estaba casi en mi estaba en mi 4º año. Yo me estudié ingeniería eléctrica, y cuando yo me estaba graduando yo decía, no, yo no sé alambrar una casa. No era mi pensamiento. Yo no sé alambrar una casa y yo estoy a punto de graduarme. Yo decía, pero ¿cómo va a ser posible? Y ahí entré a este programa de co-op. Yo estuve 6 meses trabajando en una farmacéutica. Y te puedo asegurar que aprendí a alambrar paneles, a alambrar bombillas, a alambrar cuartos, lo que fuera. Y fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Te estoy hablando hace 20 años atrás. Así que eso no ha cambiado en términos de lo que tú te enriqueces cuando estás con una experiencia de trabajo antes de graduarte. Así que para mí eso es fundamental. Así que las personas que nos están escuchando, chamacos que están empezando, si tienen la oportunidad de tener algún tipo de trabajo, intercambio, internado, que lo hagan. Para mí es extremadamente importante. ¿Tú hiciste internado, Rey? ¿Hiciste alguno? Yo realmente yo cuando estaba en la universidad estaba en el ROTC, así que los veranos me fui de campamento. Pero cuando estaba haciendo la maestría,
Sí, traté de hacer un internado y de hecho me aceptaron y iba a ir a Noruega. Pero al último momento la compañía se tuvo que salir del programa, así que no terminé no yendo. Pero yo creo que aparte de todo lo que han dicho, que es muy cierto, yo creo que es una época perfecta para irse de viaje y conocer el mundo, ¿verdad? Y conocer de otras culturas y visitar algo, ¿verdad? Es una época en que uno necesita menos para hacer todo esto de los viajes y pasarla bien y conocer. Así que tiempo para, ¿verdad? Para trabajar, para hacer la familia va a haber, pero es una buena época para hacer los internados. Sí. Así que se lo recomendamos a todo el mundo que nos esté escuchando. Definitivamente. Yoli, te agradezco un montón que, gracias a ustedes, que nos hayas dado la oportunidad. Y yo tenía esa espinita, decía, yo quiero entrevistar a Yoli. Así que te agradezco un montón, de verdad. Todo esto que hemos hablado, extremadamente interesante. Yo siempre que yo hablo contigo, yo aprendo un montón. Y esta no ha sido la excepción. Así es que vendrán cositas adicionales, Yoli, porque qué bueno. No hablamos de Cuba, no hablamos de tu abuelo. Sí. Así que eso viene, porque hay una historia detrás de la historia. Seguro. Que es tu bagaje seguro. de tu familia cubana, que también es extremadamente interesante. Sí, yo siempre lo he dicho, yo he tenido una vida perfecta. A mí no me ha faltado nada, todo lo que yo he querido hacer, gracias al Señor lo he podido hacer. Y esa vida perfecta ha sido resultado de muchas vidas no tan perfectas y de muchos sacrificios. Y es una realidad, por eso siempre agradezco inmensamente a mis papás, a mis abuelos y a todas las personas que me han, ¿verdad? Dado todo lo que tengo. ¿Quién es tu artista favorito? Artista favorito. ¿Quién pues es? Seguro. Es que yo soy un gran fanático Dale, dilo. del cantautor Joaquín Sabina. Eso es así. Y definitivamente recomiendo a cualquier persona que no acostumbra a escucharlo porque dice muchas cosas que... Bien profundas. Eso es así. Joaquín Sabina es una de esas personas que te ayuda a entenderte a ti mismo. ¿Verdad? A veces nosotros... La persona que menos conocemos es a nosotros mismos. Y yo viajando y escuchando ciertas personas particulares, a veces en teatro, a veces en música, a veces simplemente con figuras que tengo bien cercanas, he aprendido a conocerme a mí mismo. Y ha sido un proceso que me ha cambiado inmensamente. Y Sabina es una de esas figuras, definitivamente. Te pregunto porque ya eso ya... Sí. Esa parte yo la No, es claro, y también soy gran fanático de José Feliciano. Que es una... Que lo imita, gente. Así que... Jordi lo imita brutalmente. Porque opino que es de los primeros puertorriqueños que logró ser figura internacional. Y el tipo era una eminencia de la guitarra y de la música en todo el mundo. En una época que no era tan fácil como lo es ahora. Con lógicamente unas limitaciones o unas bendiciones en algunos casos que lo caracterizan, pero sí, siempre es importante ahí Sabina y José Feliciano. Tenemos anécdotas con eso, ¿verdad? Ya que fuimos a un party que tuvimos en Navidad y Yoli lo imitó a la perfección a José Feliciano. Estuvo muy bueno. Pues Yoli, gracias. Te agradecemos un montón, así que gracias a ustedes. Cosas buenas para ti, muchas más de las que tienes, muchas bendiciones y muchas gracias. Ya tú sabes, el cielo es el límite. Rey, el tuyo.
¿Te oyes bien? Es para cuando venga, ya Yo esté creo que sí, ready. me escucho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Got it. Muy bien, excelente. Yo en el día de hoy estuve en entrenamiento todo el día y Muy bien, déjame virarme las para dejo que que... voy a buscar 2 de esas mismas, ¿verdad? Sí, Sí. sí, por favor. Acá.